aquí nos encontramos con el señor Máximo Motas, que nos estará dando una pincelada sobre qué él conoce de los 12 años de Balaguer. De los 12 años de Balaguer yo conozco los crímenes, donde Balaguer no admitía que hubiera otro inteligente, sino que todo era él. Cualquier pluma que apareciera, pues a él no le convenía, la mandaba a matar. Bien. ¿Y qué impacto tuvieron las políticas de infraestructura y desarrollo en la modernización del país durante su mandato? Yo diría que sí, que trabajó, hizo muchos edificios, sacó mucha gente de la casucha y realizó buenas obras. Yo creo que sí, en ese sentido el trabajo. ¿Cómo es recordado su gobierno hoy en día? Bueno, yo diría que un aspecto negativo, tiene sus luces, pero también tiene muchas sombras, que como él no reconocía la juventud, tuvo que dar mucha carrera y partirse mucho los brazos, los liceos, los colegios y la cosa. Y nada, él tuvo su parte buena, pero tuvo muy mala, porque él fue un pichón de dictador desde cuando Trujillo, él era un gobierno títere cuando Trujillo, y creó esa situación criminal en su mente, y eso le hizo mucho daño y finalmente murió con esa maldad en su corazón. O sea que tuvo una desventaja en la educación. Correctamente. Él, en ese sentido, porque él no era como medio contrario a la juventud. Yo recuerdo yo mismo que no tenía nada por qué tener ese problema con el doctor Balaguer, o sea, con su gobierno, ¿no? Porque yo no conocía a Balaguer. Yo lo conocía de lejos, lo veía de lejos, pero él a mí no me conocía, pero sí conocía a la juventud y la gente que él tenía en la calle. Yo recuerdo que en ocasiones tuve momentos difíciles y estuve siendo amenazado, pero nada, gracias a Dios que pudimos rebasar esa. Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con Juan Cabrera, que va a estar respondiéndonos algunas de las preguntas sobre la época de Balaguer. ¿Cómo recuerda que era el gobierno de Balaguer en esos años? ¿Cómo recuerda que era la época de Balaguer en esos años? Bueno, yo no la sentí ningún tiempo mal, porque era un hombre trabajador y hacía muchos edificios y hacía muchos regalos a la comunidad. Regalaba terrenos a agricultores y esas cosas. ¿Conoció a alguien que tuviera problemas con el gobierno? ¿Conoció a alguien que tuviera problemas con el gobierno? No. ¿Cómo eran los salarios y el costo de la vida en comparación con hoy? Bueno, el salario era más o menos equitativo y él siempre trataba de que hubiera el costo de la vida en buena forma. ¿Había más delincuencia o menos que ahora, en su época? No me di cuenta. En esa época ayudaron a alguna gente o a todos, ayudaban a un grupo solamente. ¿O era equitativo? Bueno, en lo que yo tuve conocimiento, ayudaba a la humanidad entera, a lo que pudiera, porque ellos siempre, en donde él iba, siempre daba fundita y le daba a todos. Hay que lo cogiera, no era con distinción, sino a que lo cogiera.
Y era un hombre que no tenía, es decir, distinción con nadie más que otro. Tenía un gobierno justo. Sí. Si tuviera que describir su gobierno en pocas palabras, ¿qué diría? Bueno, yo no tengo buena presencia en eso. Pero lo describiría de una forma equitativa, que ¿Buena había o mala? economía, que era buena, o era peor que hoy en día o mejor que hoy en día. No, ese gobierno, él no tenía nada malo, que yo me diera cuenta. Porque él todo lo que hacía era en bien de la humanidad. Y era un gobierno que él prácticamente, él tenía hermanas, yo conocí que él tenía hermanas, pero no tenía hijos, no tenía esposa. Entonces, él trabajaba para la humanidad entera. ¿Cómo compararía su gobierno con los de hoy? Con los de hoy en día. Déjame ver. Comparando su Más o menos similar. similar. ¿En qué aspecto? ¿En qué partes son similares? ¿Eh? ¿En qué partes son similares? Bueno, que eran buenos los dos. Son buenos lo de ahora con lo de él. Sí. Hola a todos, mi nombre es Helen y en el día de hoy nos encontramos con la señora Ernéstida, la cual nos estará explicando un poco sobre el periodo de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es un gobierno que duró desde 1966 hasta 1978. La señora Ernéstida nos estará explicando más a fondo sobre este periodo o este gobierno que duró 12 años. La primera pregunta para usted es la siguiente. ¿Cómo era la vida en el país durante los 12 años de Balaguer? Bueno, la vida en esos 12 años no fue tan fácil. No, la vida de Balaguer en esa época no fue tan fácil por la economía de la falta de dinero. Porque no había casi dinero, no corría mucho dinero por la fuente de que no había mucho trabajo. Y al no haber mucha fuente de trabajo, la economía no era tan buena. Tienen que poner eso, porque la economía en la época de Balaguer no era como tan buena como le estaba explicando, como ahora, que ahora hay mucha fuente de trabajo y la economía es mejor, porque nadie pasa trabajo. Si quiere trabajar, nadie pasa trabajo, porque hay mucho trabajo, que en esa época los jóvenes no tenían trabajo porque no, ¿a dónde iban a trabajar? En parques. En esa época ni para estudiar, no había como forma de trabajar, de estudiar, porque las escuelas tampoco no se tendían como ahora. En esa época, es más, como le dije, que yo nada más llegué al quinto, una porque me enfermaba y que la escuela no habían curso alto. No habían curso alto, no. Como ahora, porque ahora hay universidad para trabajar, porque en esa época el muchacho que estudiaba, el joven que estudiaba, era porque su papá tenía dinero, no como ahora, que ahora tú estás estudiando, tú estudias, tú puedes ir a la universidad. ¿Por qué tú puedes ir a la universidad? ¿Tú sabes por qué? Porque es que tú vas a encontrar fuente de trabajo para trabajar. Aunque tu papá no tenga fuente, pero tú dices, bueno, yo voy a ir para la universidad porque yo voy a trabajar, yo me voy a ir para la zona, yo voy a ir a trabajar y para pagar mi universidad. Que en esa época no. Ahora mismo hay becas. Ahora mismo hay becas, que en esa época no. En esa época no había beca ni de nada de eso. Porque conocí también muchos policías que fueron policías, pero no tenían título de universidad. No. Balaguer lo ponía a la policía si le daba
un centro de 6 meses le daban un centro de 6 meses, lo mandaba para su casa, pero no era que tenían un título de universidad, no, eso no había, para los pobres, porque para el millonario, como te digo, como decían los viejos, no, ese nació de cuna, ¿por qué? Porque su papá y su mamá tenían herencia, fuera que le dieran como fuera que tenían herencia, pues podía hacer de todo, pero y con lo bueno más era de Balaguer y eso, que no había esa delincuencia como ahora, que todo el mundo podía salir, que tenía su vida resguardada, su vida estaba segura, porque no había esa muerte y esa matación y esas cosas, no lo había. Entonces usted comenta que en el gobierno de Balaguer era más seguro vivir que ahora en estos tiempos. Sí, era más seguro vivir, mi hija, era más seguro. Yo salía, mira, yo podía andar de noche, yo iba a la capital y venía, salía a las 6 y venía, pero ahora no me atrevo, ahora no voy, ahora no quiero ir ni de ahí, ¿por qué? Porque es que la vida no está resguardada, mis hijas, no, fíjense, con esta delincuencia que hay, porque ¿saben por qué? Porque no había droga, no había eso, porque yo nunca en la vida oí mencionar que eso de droga ni de nada de eso, eso no se sabía como ahora. Eso son en estos tiempos. Por eso es que la vida hoy está más difícil para todo el mundo, para los niños, para las muchachitas jóvenes, para las señoritas viejos y como quiera. ¿Quién? Yo había oído mencionar nunca que violaron a una vieja de 60 años. ¿Quién dijo eso? Y ahora cada rato no se oye en la noticia. En una vida más fácil que ahora. Más fácil. Ustedes salen, pero ustedes no salen y no que no tienen miedo. Tienen miedo de salir. Porque no tenemos la vida segura por la delincuencia que hay. Una noche yo mimita vi una tuya como de 30 que pasaban por esa calle. Eso era así, como una manada cuando va el jefe patrullando. Así. ¿Y qué creen que yo dije? Señor, no permita que ande nadie en la calle en estos momentos. No permita, Señor, que hallen a nadie en la calle. Porque si tiene dinero se lo quitan, lo matan, y si no tiene también, lo matan porque no conoce. De negro. Todito de negro. Desde por ahí, porque después estaban hablando y yo vi a esa policía y desde por ahí. Y chequeé, hasta llegar ya de aquí. Esa época no. ¿Cómo usted podría comparar el gobierno de ese tiempo con lo que se pueden observar hoy en día? ¿Cómo lo puedo observar? Lo puedo observar mejor. Porque en verdad, como le digo, la economía ahora está mejor. Está mejor por eso, la economía ahora está mejor porque todo el mundo puede trabajar. Ya ustedes pueden trabajar. Que en esa... Aquí nos encontramos con el señor Berto Reyes Frías, quien nos estará dando pinceladas sobre qué él conoce sobre el mandato de los 12 años de Balaguer. Bien, Berto, ¿qué usted recuerda sobre el mandato o los 12 años de Balaguer? Los 12 años de Balaguer fueron completamente contrarios a lo que quería el país. En los 12 años, Balaguer fue deportado antes de los 12 años del país, cuando la tiranía de Trujillo, porque él era la mano derecha de Trujillo, una de las manos derechas de Trujillo. Y después fue traído, proclamado a hacer política dominicana. De que una democracia, pero era una democrática a su acomodo de ellos. Y él vino con mano dura. Él tenía una democracia
con dictadura, con una dictadura fuerte. Él masacró los jóvenes políticos, los persiguió, los encarceló, los mató muchos, desaparecieron, había presos políticos, asesinados, para eso también se lo y yo veo que no fue un gobierno correcto con la República Dominicana, que la República Dominicana no se merecía en ese tiempo un régimen como él, pero él se quería mantener con mano dura, a como lugar, pues ya hacían elecciones y que con democracia, pero era con dictadura. Él se imponía a la fuerza. Hacían unas elecciones, pero él siempre la ganaba, porque era con dictadura, porque él vivía persiguiendo a los políticos, por doquiera. En los barrios nosotros no podíamos andar así libremente, porque la policía, la patrulla mica de Balaguer, nos agarraban, nos llevaban, a veces desaparecían los más, muchachos más que se movían más en contra de Balaguer, eran castigados por Balaguer. Yo lo recuerdo como un gobierno con una dictadura, con una democracia con dictadura. Era una democracia con dictadura. Una democracia para lo de él, para su régimen de él con su gente, sus políticos que lo apoyaban, pero no para los demás. Eso yo creo de Balaguer. Y después de los 12 años, él consiguió, él sabía lo que era democracia, pero a ver el régimen de Antonio Guzmán, él llegó y copió de Guzmán y hizo unos 10 años de gobierno democrático, porque ya le obligaba a hacerlo, porque ya el país no permitía y el país era despertado y quería vivir en democracia, quería vivir en paz, quería vivir en tranquilidad, sin gente desaparecida, sin nada. En verdad Balaguer hizo muchas cosas, trabajó mucho en favor del país. ¿Usted cree que en algún momento de su mandato hubo positividad? Hubo muchas cosas que él hizo que fueron buenas, incluyó muchas cosas que la necesitaba el país. Mira mismo aquí en San Pedro de Macorís, los políticos lo atacaban, Peñagón y esa gente. Mira, cuando él estaba haciendo el puente de ahí de Barrio Blanco, lo criticaban y decían que era un abusador, que hasta los muertos no tenían en consideración que lo refugió, porque el puente de ahí de Punta Garza, de ahí ese puente de Punta Garza, no de la punta, ese puente de Barrio Blanco, él lo construyó y removió una parte del cementerio para hacerlo allá desde el monumento que hizo el ayuntamiento y el edificio. Todo eso ahí por ahí iba a la pared del cementerio y es un ataque. Pero eso era positivo porque había que hacer el puente por ahí y hoy lo estamos agradeciendo. Hay muchas cosas que le agradecía. Lo que no se le agradecía a Balaguer, el terrorismo que tenía con la banda colorada, con los asesinatos, con la desaparición de los jóvenes y de los hombres políticos. Hubieron gente que tuvieron que desgalitarse y irse del país por el que el Balaguer lo perseguía. Eso es lo negativo de él. Pero él hizo algunas cosas buenas. Yo era más joven cuando él, un poco joven, joven, pero yo tenía que tirarme allí que en los capitanes huyendo cuando la policía estaba buscando, que salíamos a marchar con los calderos a boca abajo, gritándole hambre, gritando que el PRD, que el PRD, teníamos que tirarlo con pecaño, corriendo allá. Y una vez, una ocasión, Balaguer, allá, mandó a perseguir a los nombres de los otros partidos. Se lo llevaron una cuenta a Polonio PRS, se llevaron una cuenta de gente amarrada para la capital. Y eso no era apoyado, porque él quería hacer nada más política él solo. Y lo disimulaban entre el mundo que él era un país democrático, era una dictadura con la democracia para ellos, para los republicanos ellos, no para el pueblo, los demás del pueblo. ¿Y usted piensa que Balaguer quiso seguir los pasos de Trujillo? Claro que sí. Diciéndole que, no sé si usted conoce el logo de las palmitas, que en aquella época
usted tenía que llevar ese logo o las palmitas ahí en identificación de que usted era del partido de Trujillo. Yo no llegué a tener, todavía yo no tenía la cédula cuando eso, pero sí, él había que tener ese globo y el partido con la logo de él. Y después cuando trajeron el partido reformista, que es el partido dominicano reformado, Sí. partido reformista, el partido dominicano reformado, el partido único que él tenía, que había que ir a votar. Y en el barrio, los que eran cabeza caliente, que no eran periodistas, eran perseguidos. Y él disimulaba muchas cosas. Balaguer era una gente que nada más creía en él y el que estaba con él, que él no tenía confianza, no todo con todo lo de él, que muchos de ellos hacían la cosa. Balaguer no era bueno. Balaguer fue incluido por Trujillo y él era la mano derecha de Trujillo. No es que cuando él volvió, que lo pidieron que venía a salvar la patria, la gente creía y la primera elección no la ganó el PRD, pero se la arrebataron al PRD. Y eso es lo que pasa. Yo no tengo muchos recordatorios buenos de Balaguer. Lo único de las construcciones que hizo carretera, hizo presas por allá por el Cibao, por el sur. Eso sí, todavía eso lo estamos mirando y lo agradecemos. Hizo edificios, mira aquí los edificios que hizo a la entrada del puente ahí en Barrio Blanco. Aquí nos encontramos con el señor Berto Reyes Frías, quien nos estará dando pinceladas sobre qué él conoce sobre el mandato de los 12 años de Balaguer. Bien, Berto, ¿qué usted recuerda sobre el mandato o los 12 años de Balaguer? Los 12 años de Balaguer fueron completamente contrarios a lo que quería el país. En los 12 años, Balaguer fue deportado antes de los 12 años del país, cuando la tiranía de Trujillo, porque él era la mano derecha de Trujillo, una de las manos derechas de Trujillo. Y después fue traído, proclamado a hacer política dominicana. Y que una democracia, pero era una democrática a su acomodo de ellos, de él. Y él vino con mano dura. Él tenía una democracia con dictadura, una dictadura fuerte. Él masacró los jóvenes políticos, los persiguió, los encarceló, los mató muchos, desaparecieron, había presos políticos, asesinados, para eso también son los 12 años. Y yo veo que no fue un gobierno correcto con la República Dominicana, que la República Dominicana no se merecía en ese tiempo régimen como el de él. Por él se quería mantener con mano dura, a como lugar, pues ya hacían elecciones y que con democracia, pero era con dictadura. Él se imponía a la fuerza. Hacían unas elecciones, pero él siempre la ganaba, porque era con dictadura, porque él vivía persiguiendo a los políticos, por lo que era. En los barrios nosotros no podíamos andar así libremente, porque la policía, la patrulla mixta de Balaguer nos agarraban, nos llevaban, a veces desaparecían los más muchachos más que se movían más en contra de Balaguer, eran castigados por Balaguer. Yo lo recuerdo como un gobierno con una dictadura, con una democracia con dictadura. Era una democracia con dictadura, una democracia para lo de él, para su régimen de él con su gente, sus políticos que lo apoyaban, pero no para lo demás. Eso yo creo de Balaguer. Y después de los 12 años, él consiguió, él sabía lo que era democracia, pero a ver el régimen de Antonio Guzmán, él llegó y copió de Guzmán y hizo unos 10 años de gobierno democrático, porque ya le obligaba a hacerlo, porque ya el país no permitía y el país era despertado y quería vivir en democracia, quería vivir en paz, quería vivir en tranquilidad, sin gente desaparecida, sin nada. En verdad Balaguer hizo muchas cosas, trabajó mucho. El
favor del país.